música, entretenimiento, electrónica, entrevistas, cultura, rock, pop, ocio, cine. La radio más cultural de Cantabria Oriental. Radio Costa Esmeralda. Hola amigos, hola amigas de Radio Costa Esmeralda, ¿qué tal estáis? Hoy nos acompaña José Ángel Badiola Solana, psicólogo, máster en psicología del deporte, con un posgrado en técnicas de relajación, osteópata y entrenador deportivo. José Ángel es también el fundador de Transworld Gym en Colindres, donde aplica una visión integral del deporte y la salud mental. Y en esta entrevista queremos profundizar en la importancia de cuidar la salud mental en nuestra sociedad actual y en el contexto también deportivo. Así que le voy a dar la bienvenida. Bienvenido, José Ángel. ¿Cómo te llamo? Josito, ¿no? Sí. Te conoce todo el mundo así. Soy más conocido por Josito. Por sí. Josito. Josito, pues nada, muchísimas gracias porque teníamos ganas de tratar este tema y qué mejor que con un profesional como tú, con tanta experiencia y que al final, pues bueno, a través también de Transworld Gym, pues es mucho, ¿no? La gente que conoces y que al final nos vas a poder dar opiniones muy útiles al respecto del tema en el que queremos profundizar hoy. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito en qué consiste la psicología del deporte y qué es lo que aporta al bienestar de los deportistas y de todo el mundo en general que practica el deporte, ¿no? Bueno, buenos días a todos los amigos de Radio Costa Esmeralda. Buenos días, Rusel. Bueno, el psicólogo deportivo, para empezar, es un psicólogo. Es especializado en psicología del deporte. Yo trabajo con deportistas. Concretamente estoy colaborando con el Club Deportivo Laredo, con el primer equipo. Ya el año pasado estuve también colaborando con el Club Deportivo y estuve con los chicos más jóvenes, con los juveniles, también con la base, intentando generar unos, digamos que más que generar, aplicar una serie de herramientas para que los chicos, tanto jóvenes como mayores, vayan entendiendo un poquito, primero, cuál es mi figura y cuál es mi trabajo y sobre todo saber qué les puedo aportar y sobre todo son herramientas. Tenemos que entender que el deportista vive en una situación continua y permanente de estrés, principalmente porque compite y compite toda la semana. Aparte, entrenan casi todos los días, hay competencia en los entrenamientos, cada uno hablo en este caso del fútbol, que es en lo que más me estoy ahora centrando. Uh-huh. Pero sí que es verdad que se nota ya desde categorías de chicos muy jóvenes jugando ya al fútbol un nivel de estrés importante, ¿no? Porque claro, estamos hablando de chicos jóvenes que tienen que estudiar, que tienen particulares, que tienen que ir a entrenar, que tienen que jugar todos los fines de semana. A veces el ambiente de casa tampoco a veces facilita las cosas y ayuda en este sentido, y es muy importante la figura de un psicólogo para coordinar un poquito todo ese estrés. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es mi trabajo? Primero, mi trabajo es asesorar. Uh-huh. Parte de una observación sistemática. Yo lo primero que hago es simplemente observar conductas, comportamientos, y luego empiezo con el asesoramiento a nivel grupal y luego a nivel individual. Se asocia mucho al psicólogo solo con el tema de motivar. Yeah. Y esto no es cierto. Porque para empezar, un deportista ya está hipermotivado. Pero sí que es verdad que durante la temporada puede haber diferentes cuestiones, pues temas de estudios, temas de trabajo, temas familiares, que está fuera del ámbito deportivo, pero que muchas veces influyen tanto en el rendimiento como en el tema mental. Uh-huh. Y bueno, entre otras cosas, pues bueno, intento aportar herramientas. Si observo alguna conducta determinada, hablo con el deportista. A veces es el deportista quien demanda hablar conmigo y uh-huh. En función de lo que sea, cuál es el problema o cuál es la situación. Y se intenta preparar un trabajo aplicado personal para el deportista. Para el deportista. Uh-huh. Sí, porque además de todo esto que nos estás contando, psicólogo, psicología del deporte y demás, también tienes muchísima experiencia, eres experto en técnicas de relajación, la osteopatía. Importante integrar estos conocimientos también en la mejora de la salud mental, ¿no? De las personas, de los deportistas.
Sí, desde luego. Tenemos que hablar principalmente de cuál es el verdadero detonante de muchos de los problemas de salud mental que nos encontramos hoy en día. Y el problema principalmente es el estrés. Pero quiero matizar esto del estrés, ¿vale? El estrés en sí es una reacción innata fisiológica que nos lleva salvando la vida más de 200.000 años y que tenemos todos los seres vivos. Uh-huh. Me gusta explicarlo con un caso, brevemente lo voy a explicar, porque a partir de ahí luego podemos hablar de lo que es el estrés y lo que son las técnicas de relajación. Esto es como si aparece una gacela por la sabana y de repente aparece un león. Automáticamente esa reacción fisiológica que se llama estrés aparece en la gacela, pero también en el león. Uh-huh. Entonces, esa es una activación que lo que hace es aumentar el cortisol para que se concentre más cantidad de glucosa en los músculos, para prepararte para la lucha o huida. Pero imagínate que en este caso la gacela se salva. Automáticamente ese nivel de activación desaparece. Y la gacela vuelve a la normalidad. Ahora vamos a ver lo que ocurre con un ser humano. Imagínate que vas por el bosque y de repente aparece un oso. Se activa la misma reacción fisiológica tanto en el oso como en el ser humano. El ser humano intenta salvar su vida huyendo del oso, se sube a un árbol, el oso se cansa de esperar y se va. Bueno, pues el ser humano no se baja del árbol. Porque empieza a pensar, el oso va a estar, me está esperando, se ha escondido. Casi me come, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final el ser humano se muere en el árbol. O sea que el problema muchas veces es que no sabemos, a ver, ya ha pasado, frena, no te lleves el estrés a casa, ¿no? Ahora toca descansar. Ese es uno de los problemas, dirías, que tenemos el humano en comparación pues con estas cosas naturales que, como decías, también tienen los animales. O sea que nosotros no sabemos desconectar. Se nos queda el estrés ahí y no sabemos gestionarlo, ¿no? No, y en el mundo actual es casi imposible. Antes hablábamos tú y yo del problema de la sobreinformación, ¿no? Eso nos provoca un estrés continuo y permanente. Salimos de una pandemia que ha sido devastadora, que nos ha generado incertidumbre y miedo. O sea, que lo que está haciendo es avivar todavía más ese estrés. Para diferenciar un estrés del otro, digamos que el estrés, el que te activa para huir o pelear, es un estrés sano, es un estrés salvador. El otro se llama diestrés. Ya. ¿Y qué ocurre con el diestrés? Que en el momento que se hace crónico, aparece la emoción terrible que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que también es buena. Por ejemplo, si te prepara para un examen, ese tipo de ansiedad es positiva. El problema de la ansiedad es cuando se hace crónica. Ya. Y va agotando una serie de recursos cognitivos y normalmente deriva siempre en una depresión. Y ya estamos hablando de una enfermedad mental de las más graves que hay en el planeta. O sea que los grandes y principales desafíos que enfrentan las personas en su salud mental hoy en día es gestionar esto que nos decías, que no se cronifique, que no se haga crónico el tema del estrés, de la ansiedad y sobre todo yo creo, Josito, el dejarnos de miedos, de vergüenzas y demás, y el saber pedir ayuda, como pedimos ayuda ya de manera sencilla pues para otros problemas, que me he hecho daño en la rodilla, que me he caído y me he roto. A nadie tiene problema para ir al médico y decir, oye, me pasa esto. Sin embargo, cuando los dolorcillos son internos, son del alma, emociones, esos miedos que se nos han producido, que se nos quedan, que no se nos pasan, ¿no? Como a la gacela, y volvemos a nuestra vida normal. Yo creo que uno de los desafíos en la salud mental hoy en día es esto, gestionar todo esto, ¿no? Sobre todo la prevención. Primero es importante darse cuenta. Hay mucha gente que vive en un estrés absoluto y no es consciente. Está totalmente adaptado a ese estrés. Se ha acostumbrado, se ha hecho a ello. Eso te va a provocar un deterioro a largo plazo. A medio o largo plazo te va a provocar ese deterioro, ¿no? Primero, darte cuenta en qué situación te encuentras. Segundo, intentar prevenir. ¿Cómo se previenen estas cosas? Cuando tú te haces un esguince, vas al médico o en el tobillo vas al médico o vas a un fisio.
cuando tú tienes un esguince mental, lo que tienes que ir es al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo, en este caso, si no es grave, al psicólogo, y si es algo más patológico, pues ya tendrías que ir a un médico psiquiatra, pues para curar ese esguince mental que tienes. ¿Y cómo, qué mensajes, señales nos puede dar nuestro cuerpo para decir, hey, frena, que está pasando esto? Porque yo creo que el cuerpo nos da una serie de señales que no sabemos ver. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cómo podemos detectar esos avisos previos para no llegar a que la cosa se haga mucho más complicada, más dura, más dolorosa, ¿no? Al final. Sí, es así. El problema es muchas veces el convivir con ello. Hay gente que tiene ansiedad, sabe que tiene ansiedad, utiliza medicación para la ansiedad y sigue conviviendo con eso. No busca un remedio paralelo a la medicación. Cuando entras ya en un estado de enfermedad como la depresión, prácticamente ya quedas anulado como ser vivo, como ser humano. Se te acaban las ganas de vivir, de la felicidad, y es una patología que además tiene un índice de suicidio muy elevado. Entonces, lo que te he comentado, es importante primero darte cuenta, segundo prevenir, y luego una vez que ya acudes a la persona adecuada, al profesional adecuado, posiblemente muchas de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, utilizar herramientas para ayudarte a relajarte, algunas otras técnicas cognitivo-conductuales que te pueden ayudar paralelas a las técnicas de relajación, que sí funcionan y funcionan muy bien, pero no todo el mundo vale para en un momento determinado pararse, respirar y que te pase todo. Es prácticamente imposible. Necesitas entrenamiento, necesitas asesoramiento, pero sí son técnicas que ayudan muchísimo. El tema de mindfulness, que es una técnica que está muy de moda ahora mismo a nivel occidental, que bien sabes que viene un poco de la cultura, sobre todo viene del budismo, etcétera. Son cosas que ayudan. Lo que pasa que tampoco te van a quitar el problema. Lo que pasa es que te va a ayudar a vivir con ese problema. Muchas veces este tipo de problemas, por ejemplo, la ansiedad crónica, no se cura. Hay que aprender a convivir con ello. Tienes que, cuando notes esa reacción, intentar tener alguna herramienta para conseguir convivir con eso. Porque la ansiedad crónica, igual que la depresión, digamos que ya son, en el caso de la ansiedad, un trastorno, pero en el caso de la depresión, una enfermedad, que son crónicos. Y en esos casos lo único que podemos hacer es aprender ciertas herramientas, dar con cosas que vemos que nos sientan bien, que nos calman, etcétera, y aprender a tenerlo ahí y cuidarlo y demás, ¿no? Para que no se vaya de madre, digamos. Sí, sobre todo yo aconsejo mucho. Yo, por ejemplo, ahora mismo en el gimnasio tengo mucha gente con depresión. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta o les ha llegado información de que la actividad física puede mejorar los síntomas de la depresión. Y te ayuda a convivir. El deporte, el ejercicio es ya una manera de prevenir y de mejorar problemas emocionales de salud mental a nivel general. De prevenir absolutamente. Y en el caso ya de la enfermedad crónica, ayuda a vivir a esa persona. Porque al hacer ejercicio tú activas una serie de hormonas, sobre todo serotonina, dopamina, que son hormonas que nos ayudan a encontrar un poco el equilibrio en el caso de la depresión sobre todo. Y cada vez hay más casos. ¿Qué pasaba antes? Que antes el tema de la salud mental estaba como muy estigmatizada. Nadie hablaba si había ido a un psicólogo. Ahora cada vez salen más personalidades, tanto del deporte como de la vida pública y privada, que comentan que han tenido episodios de haber tenido problemas de salud mental y que han tenido que acudir a estos sitios, y ahora ya lo exponen, lo dicen. Claro. Y eso anima a mucha gente a cada vez hablar más de este tema, por eso... Claro. Hombre, es que estamos en un mundo en el que vemos mucha presión social, mucho miedo a los juicios, vemos también ahora con la era de las redes sociales, pues lo fácil que es faltar al respeto y machacar a alguien desde el anonimato porque te puedes inventar una identidad, y eso está haciendo, no nos damos cuenta, pero eso está haciendo mucho daño, y sobre todo que se normalice, pues a veces el tratar a los demás o el meter caña a alguien sin ponerse en sus zapatos y en su piel y sin decir, vamos a ver,
un poquito de sensibilidad. ¿Por qué siempre vamos a machacar, a juzgar, cuando no sabemos qué tiene esa persona dentro, ¿no? Sí, es así. Una de las variables que más trabajo con los jugadores, en este caso con los deportistas, es la variable del estrés psicosocial, que es lo que el deportista piensa que piensan de él. Ya. Y eso es terrible. Y muchas veces, muchos de los chicos que acuden a mí es por este problema. Uh-huh. Todos conocemos la palabra empatía. Y realmente la gente sabe lo que es empatía. La empatía no es ponerse en el lugar del otro. Es que el otro se dé cuenta que te has puesto en su lugar. Ya. Notable diferencia, ¿verdad? O sea, que tratemos a los demás, al final es un poco, trata a los demás como te gustaría que a ti te tratasen en todas las circunstancias. Pero sin embargo, oye, yo creo que algo que decíamos antes de la gacela, el león, qué suerte los animales que no mueven la lengua tanto para criticar y para, ¿no? Como yo lo estoy viendo estos días, por ejemplo, que estamos toda España asolada con todo el tema de la Dana. Yo ya he dicho que por responsabilidad, por coherencia y por mi salud mental, me retiraba mucho de las redes sociales. Primero, porque se está moviendo mucha información falsa que nos rompe el alma y que luego encima está basada en una falsedad total. Y segundo, la impotencia. Uno al final llega donde puede y yo creo que esto es algo que le queda grande a cualquiera. O sea, estas catástrofes, saber cómo gestionarlas, saber cómo activar ayuda, esto no hay alguien que venga aquí y diga 1, 2, 3, vale, ahí lo tenemos. No, esto a cualquiera le tiene que sobrepasar, porque es algo muy duro, una catástrofe en toda regla. Entonces, a veces la gente no nos damos cuenta de déjate la ira, déjate la rabia de lado, esto no ayuda, y vamos a buscar unas maneras desde el respeto, desde el amor, desde construir de manera positiva. Bueno, pues una vez que ha pasado ya está esto, pues a ir poco a poco poniéndole solución y dándonos cuenta de que es una carrera de muy largo recorrido, que esto no se va a solucionar en una semana, ni en 2, ni en 3, ni en un mes, ni en 2, esto nos va a llevar muchos años, Josito. ¿Cómo podemos ayudar a esa gente que muchos no se están dando cuenta, pero nos está perjudicando a nuestra salud mental todo esto? Incluso en la distancia, muchos dirán, menos mal que no estoy ahí, si estoy ahí, pero no hace falta estar allí in situ para que nuestra salud mental, nuestro corazón, nos sintamos rotos y nos esté afectando todo esto y nos puede superar, ¿no? Absolutamente, Rosel. Lo acabas de decir tú misma. Te has dado cuenta. Ese es el primer paso. Me estoy dando cuenta de que esto me está perjudicando. A nivel mental, me está machacando. Y lo que has hecho es aparcar esto. Lo hablamos también al principio y lo hemos comentado antes también. El gran problema que tiene el ser humano hoy en día es la sobreinformación. Y ahí va todo. Lo falso, va la verdad. Está bien estar informado, pero esa sobreinformación continua y constante nos está aniquilando las neuronas. Pero así, nos está aniquilando las neuronas. Me decía hace poco un colega, joder, tengo muchísimo trabajo, no paro de trabajar, tengo la consulta llena, no sé lo que voy a hacer, voy a tener que dosificarme de alguna manera. Digo, tú vas a intentar aportar al paciente algo y sin embargo tú necesitas otro psicólogo. Y me decía, joder, es que antes no había tantos problemas mentales. Hace 30, 40 años digo, no es así. Había problemas mentales, pero primero no se decían, porque había mucho estigma con esta cuestión, y la otra razón es que no existía el móvil. Ya. Y el móvil es el gran generador de caos, ¿verdad? Hoy en día. Es una herramienta imprescindible. Sí, es muy útil para muchas cosas, pero se nos va de las manos muchas veces, yo creo. Date cuenta, Roser, que la gente tiene sus contactos sociales por móvil. Trabaja por el móvil. Sí. Juega y se divierte con el móvil. Esto es tremendo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con algunas iniciativas, por ejemplo, dentro de institutos y colegios, prohibir en horas de clases tener móvil o tener el móvil activado. Es así. A mí me ha pasado hace poco, Josito, en una cena con amigos, llegar a la cena, un cestito allí bien grande y decir, oye, mandad WhatsApps, avisad que las 2 próximas horas no vais a estar al teléfono. Dejar allí los cacharros y disfrutar de la cena. Fíjate que haya que llegar a ese punto
porque muchas veces es que estás cenando, pi, pa, pum, pi, y son cosas mayoritariamente que pueden esperar a después, ¿no? Qué bueno. Sí, pero lo mismo, es que nos tenemos que dar cuenta de esta situación, ¿no? Joder, si yo vengo aquí a pasar un día entretenido, estar con amigos y hablar con amigos, y voy a estar parte del encuentro con el móvil o pendiente del móvil, joder, algo no estoy haciendo bien con mi vida. Ya. Más luego la necesidad de hacer una retransmisión de todo lo que haces en tu vida, con quién estás, lo que vas, foto para aquí, que el Instagram, que lo otro, que para tal, y dices, madre mía, se pueden hacer cosas de manera anónima, disfrutar porque las disfrutas y quedártelas para ti sin tener que estar haciendo una retransmisión constante de todo, ¿no? Eso Sí, también es algo que yo creo que se está convirtiendo en peligroso, ¿no? Yo hace tiempo que me di cuenta de este tema. Yo, por ejemplo, he conseguido controlar mucho ese tema y yo hay veces que me olvido el teléfono en casa, me voy de casa y no tengo ningún tipo de estrés ni ansiedad por haberme dejado el móvil en casa. Fenomenal. Yo creo que podría ser una técnica el decir apagón. Yo los fines de semana y amigo, jolín, tía, llevo localizándote. Digo, lo siento, sábado que termino por la mañana a hacer unas cosas y pues sí, me dejo el teléfono. Desintoxicación. Sí, lo que pasa es que la gente ya no sabe vivir sin ello. El otro día también se lo comentaba a un alumno y me decía, joder, ¿y si pasa algo? Ya. ¿Tú crees que si pasa algo no te vas a enterar? Pues yo creo que sí te terminas enterando. Antes nos enterábamos de todo. Y no teníamos telefonía móvil. Y por desgracia las noticias malas son las que llegan siempre. Eso es. ¿No? El problema es que tienes un grado de ansiedad altísimo, provocado por esto, porque al final es una adicción, y ya no puedes, por tu cuenta, sin ayuda, evitar ese problema. Al final la ansiedad es un exceso de futuro. Ya. La ansiedad es un exceso de futuro. No, y que por no saber esto media hora antes o una hora después... Y vas a salir de casa sin móvil y vas a estar pensando en el móvil. Claro, ya, también. Y luego cuando llegas a casa, 100 WhatsApp, 30 mensajes, 30 llamadas... Uf, ¿qué ha pasado aquí, no? Es complicado y muy difícil de gestionar. Oye, y antes hablábamos de críticas, de autoestima. ¿Qué consejo le podemos dar, ¿no?, a la gente que nos está escuchando para que aprenda a recibir y manejar esas críticas y que no afecten, ¿no?, la salud mental? Para mí la variable psicológica más importante a nivel personal es sin duda la autoconfianza. De la autoconfianza nace la buena autoestima. Si no tienes una buena autoconfianza, es difícil que llegue la autoestima. A mí me gusta que las personas sean optimistas. Yo cuando los chicos dicen, joder, tengo ilusión por esta temporada, tal, yo les digo, borrar la palabra ilusión. La ilusión dura lo que una noche de Reyes Magos. No. ¿Qué va a pasar cuando no juegues? ¿Qué va a pasar cuando perdamos? ¿Qué va a pasar cuando tengas una lesión? Una persona optimista es una persona que se levanta 100 veces si hace falta del suelo. Una persona que tiene solo ilusión, en el momento que desaparezca la ilusión, se acaba. Ya. Y con ello tu autoestima. Por eso yo trabajo mucho, en psicología trabajo mucho con el tema de autoconfianza y optimismo. Y la verdad que estamos trabajando muy bien. Ahora venimos concretamente de 3 derrotas bastante duras, pero yo veo, gracias a esos encuentros, a esas charlas y hablar de eso, del optimismo, veo una plantilla con una autoestima grupal bastante buena. Qué bien. La verdad que qué bonito es eso que has marcado ahí, la diferencia, el tema de la ilusión, que a veces nos parece que es hiper importante, pero es cierto, muchas veces de repente te flaquea la ilusión y te derrumbas totalmente. Y lo importante es saberse levantar pues cada vez que las cosas no salen como uno desea, que por desgracia pues en esta vida nos va a pasar muchas veces, pero que el optimismo nos haga intentarlo de nuevo, ¿no? Si nos apetece. Así es. Si estamos motivados. Así es. Hay que trabajar mucho con el optimismo y darle una vuelta un poquito a todo esto. Sobre todo, hay que quererse un poquito más. A uno mismo y... Hay que quererse un poquito y más. aprender a que ciertas opiniones... Porque sobre muchas todo veces... del exterior, porque además en los deportes la gente es muy voraz muchas veces. Yo, por ejemplo, es algo que no puedo y lo reconozco, no puedo con muchas cosas del fútbol. Y yo creo que es un deporte que
al final admiras, ¿no? Los trabajos en equipo, me encanta, ¿no? Los deportes en equipo casi más que los deportes, pues no sé, como un arte marcial o un tal que es más individual, ¿no? Pero hay ciertos ambientes que no puedo con ellos. Y me pasó hace poco que acudí con una amiga que es mamá a un partido infantil, niños de 6 años jugando, y yo que vi al entrenador que dijo, sal fulanito, ¿no? Y escuché a un padre decir, va a sacar a este niño que es un paquete jugando, y me quedé como muerta. Digo, pero vamos a ver, estamos hablando de niños de 6 años. ¿Cómo puedes decir que un niño de 6 años es un paquete? Y luego la importancia de que jueguen todos, no solamente los que vemos que sí, que se les va a dar muy bien jugar. Hay otros a los que igual no se les va a dar también jugar, pero también tienen su derecho a conocer el deporte y a practicarlo desde dentro y a estar en el campo y decir, jolín, qué bien se está aquí, ¿no? Es la ilusión, ahí está un poco la ilusión, ¿no? Pero... es terrible. En mis charlas formativas con los entrenadores de la base, lo primero que les indiqué es, un niño tiene que aprender a atarse los cordones de las botas antes de pegar al balón. Un niño no tiene que tener una motivación de logro. Un niño lo que tiene que hacer es aprender. Tiene que tener una motivación cotidiana. De aprender, de divertirse, de compartir. Una de las cosas que hice, nada más llegar al Club Deportivo el año pasado, fue que en categorías inferiores no se pusiera en las plataformas los resultados. Porque claro, tú te encuentras 0-12. Claro. Sí, que cuando ganas 6-0, sí, te gustaría salir, pero cuando pierdes 0-12 no creo que te guste salir en ese momento. Entonces, hablando con el director de prensa del Club Deportivo, yo dije, él me lo comentó también, ¿qué te parece? Digo, yo creo que esto es un acierto. Qué bien. ¿Por qué? Porque no fomentes esa motivación de logro. Los niños tienen que aprender, tienen que educarse y tiene que empezar por los entrenadores. Se me quedó en el tintero decir, primero hay que hacer una charla a los padres, psicológica. Luego a los entrenadores y por último a los chicos. Estamos viendo ahora, yo por ejemplo estoy viendo ahora algún caso, ¿no? De hecho le había propuesto al director coordinador de las bases, le había comentado, estoy viendo mucho tema de bullying y eso me preocupa. Y eso que has dicho tú del padre que dice ese es un paquete, es un tipo de bullying. Yo me quedé, digo, pero ¿cómo puedes hablar de un niño de 6 años? Es un tipo de bullying. De hecho me acuerdo que me levanté y digo, me voy a poner más para allá. Es que es terrible. Y esas cosas son los que hacen que gente como yo tenga esa reticencia a veces a los encuentros pues de deportes de nivel, ¿no? Como el fútbol y otros tantos, ojo. No solamente el fútbol, aunque bueno, aquí está claro que es como el deporte estrella, ¿no? Sí, porque al final, lo que comentabas, al final, imagínate ese padre que lo ha dicho en público, pero es que va a ir a casa y se lo va a decir a su hijo. Ya. Ese niño va a ir a entrenar con ese otro niño y posiblemente le llame paquete. Ya. Ahí empieza el problema del bullying, porque lo hace primero uno y luego lo hace el otro y luego el otro y el otro. Ya, y que se normaliza algo que al final, a ver, falta de respeto, ¿no? Hablamos de fútbol porque, como comentabas, el deporte en grupo es un poquito más complejo, porque está, por un lado, el tema individual y por otro el colectivo. Si tú eres un deportista que haces un trabajo deportivo a nivel individual, te centras solamente en lo que tú tienes que hacer, en cómo tú tienes que trabajar. Pero cuando trabajas en equipo, da igual en fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, tú aparte de trabajar lo tuyo, tienes que aprender a coordinar con el grupo. Y eso es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque sin querer saltan chispas. ¿Por qué? ¿Por qué juega este más que yo? ¿Por qué si yo voy a entrenar y hago lo mismo no juego? Entonces ese trabajo, la figura para mí que tiene que ayudar a revertir ese trabajo es la figura del psicólogo, porque eso no lo puede hacer el entrenador. El entrenador tiene que estar para calcular la técnica y la táctica y dar la alineación en este momento, o sea, dar la alineación de los que van a jugar, de los que tal, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún chico le va a decir al entrenador, oye, estoy fastidiado, tengo un problema en casa o me ha dejado mi novia. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pensar el chico no me va a poner. Ya. Que al final es un estrés ahí grande que evita el que puedas exteriorizar pues tus cositas internas, ¿no? Tus emociones. Yo las variables que más trabajo intentando ayudar a los chicos, ya te he comentado que uno es el estrés psicosocial,
lo que piensa la gente de mí, lo que piensa el entrenador, lo que piensan en la calle. Los estándares que ponen de vida, de que llegar hasta aquí, si no sé qué, que todo eso nos agobia tremendo. Y el otro, sin duda, son las lesiones, sobre todo las lesiones a largo plazo. Ahora tenemos 3 chicos que están en una lesión, en un proceso de lesión a largo plazo. Y los primeros, cuando te diagnostican qué tipo de lesión tienes y te dicen que vas a estar 6 meses sin poder jugar, o incluso 1 año, ahí sí que tiene que haber un trabajo colateral psicológico, porque la verdad que el deportista queda muy tocado. Y luego pues el día a día, ¿no? Trabajar un poquito, por lo que te he comentado, trabajar un poquito aspectos para controlar de alguna manera ese estrés, ¿no? O esa ansiedad desmedida, ¿no? Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Ahora estoy en época de exámenes, entre el fútbol, el estrés o cualquier otro deporte. Pues bueno, aplicar una serie de herramientas que les ayuden a gestionar un poquito mejor esas emociones. Oye, Josito, tú en tu gimnasio, en Trustwell Gym, con todo esto que nos estás contando, al final, pues bueno, observas de cerca, ¿no? Cómo el ejercicio impacta en la salud mental. ¿Podrías compartir con nosotros algún ejemplo de cómo el deporte ha ayudado a mejorar la vida de alguien? Que estoy segura que tendrás muchos ejemplos. Sí, una de las cosas que te he comentado es yo en mi centro tengo gente con depresión, pero tengo también gente con muchas otras patologías, gente con bipolaridad, gente con esquizofrenia. Yo creo que la herramienta más importante que le aportamos, aparte del deporte y la actividad y el control y la observación, como tú dices, en este tipo de pacientes, es el tema social. El verse en un grupo. La persona, por ejemplo, que viene con este tipo de, por ejemplo, con depresión, el primer día parece que está aislado. Él mismo se aísla. Solo habla contigo. Ya te he comentado que la depresión es una enfermedad muy dura y le va a costar abrirse. Pero en el momento que coge esa dinámica, esa rutina de ir al gimnasio, ya empieza a hablar con más gente. O sea, que al final es conseguir que haya también un espacio seguro donde sepas que con lo que tú traes dentro, que ya es fastidioso, no vas a encontrar hostilidad en el entorno, vas a estar con gente amable que te va a respetar, y eso es algo importante y que cuesta mucho encontrar, por desgracia, en esta sociedad, espacios seguros que no hagan que con el peso que tú llevas encima te ponga una mochila de tanto peso más, ¿no? Lo que más les aportas es la comunicación. Eso es lo que más les aportas. Y sobre todo si entiendes lo que es la empatía, ¿no? A mí me gusta que cualquier persona que vaya al gimnasio no tiene por qué tener ninguna patología ni ninguna enfermedad. Lo primero que quiero es que note que me pongo en su lugar, que él lo note. Dice, joder, este tío se está poniendo en mi lugar, me entiende, me comprende. Y esa comunicación hace que luego la persona se sienta más a gusto. Aparte de los beneficios que te aplica ya por sí el moverte, el hacer una actividad, ¿no? Nosotros ya sabes que allí en el centro tenemos muchísimas actividades, desde pilates, yoga, stretching yoga. Así que siempre hay algo, ¿no? Entrenamiento funcional. Yo me acuerdo cuando empecé en el mundo del gimnasio, yo llevo muchos años, llevo más de 30 años con el tema del deporte en el gimnasio, ¿no? Y antes a los gimnasios solo iba gente sana. Ya. Solo iba gente a machacarse. Ya hace tiempo que me di cuenta que las cosas estaban cambiando y que al gimnasio lleva gente con patologías de todo tipo. Tengo gente con ELA en el gimnasio. Tengo gente con Parkinson. Tengo gente con depresión, como te he comentado. ¿Qué aportamos nosotros? Pues la coordinación. El que somos un centro muy ecléctico. Para empezar, tenemos fisioterapeuta, yo soy psicólogo, tenemos entrenadores que han acabado CAFID, y lo que hacemos es, somos un buen equipo. Entonces, temas mentales los gestiono yo, temas de rehabilitación los gestiona Bruno, y cosas de entrenamiento específico, pues los entrenadores que tenemos. Y eso hace, yo creo que mi centro deportivo es un poquito diferente a los demás, por esta forma de trabajar. Tú mañana vienes a mi gimnasio y vas a hacer un poco de bici y vas a ver cómo trabajamos con personas con Parkinson.
y tú estás haciendo otro tipo de actividad que no tiene nada que ver con eso. Y estás junto a esas personas. Y te estás sensibilizando con esas personas. Y esa es la parte más positiva de mi trabajo. Qué bien. Igual es algo que tendríamos que intentar hacer en esta sociedad, el generar espacios seguros, donde podamos concienciarnos, sensibilizarnos y que, bueno, que eso al final nos ayude a esa crueldad a veces innata que tenemos, esa manera de opinar, de decir, de juzgar, cuando a veces, no, es que raro es esta persona, y luego igual unos meses después te das cuenta que es una persona pues que igual tiene un TEA o que tiene un algo o con tal, pero ya estamos nosotros con bla 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 bla, ¿no? Digo, ya podíamos mover menos la lengua, ¿no? Por eso yo creo que ¿qué podemos recomendarle, Josito, a quienes buscan cuidar su salud mental y que no saben cómo empezar? ¿Qué primeros pasos tú crees que podrían dar? El primero, el que te he comentado, darse cuenta de la situación. Uh-huh. El segundo y más importante también es salir de ese aislamiento social debido a que estás con un móvil todo el día. Empezar a tener feedback, mucho más feedback con todo tipo de personas, con más gente, hablar más cara a cara, disfrutar del momento, que es algo que se nos ha olvidado. O sea, yo ahora estoy disfrutando de esto y en mi cabeza no está pensando en lo que voy a hacer luego o lo que he hecho antes. Intento disfrutar de este momento. Este es mi momento. Y cuando salga de este momento, miré a otro momento y estaré en ese momento. O sea, momento tras momento, sin que se nos acumulen las cosas, nos anticipemos, nos hagamos ya ideas, sin saber, porque todavía no estamos en ese momento, qué idea te estás haciendo, ¿no? Preconcebida. Mira, cuando hablamos del símil de los animales, para que veas qué diferentes somos, y me alegro por los animales, más que por las personas, porque vivimos en un mundo, una sociedad muy egoísta. Por ejemplo, tiene que pasar algo gravísimo como lo de Valencia para que veas al ser humano. Pero hay otras ocasiones que no son como la que ocurrió en Valencia, que hay gente que necesita ayuda. Y nos hemos aislado de tal manera, nos hemos hecho tan egoístas, que no nos preocupa a nadie, nada más que nosotros. No. A lo que decía el símil del animal, es que un animal no se levanta diciendo, mañana va a llover. El ser humano está continuamente pensando. Ya, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué va a hacer mañana? Pero si no te has levantado de la cama y ya estás pensando lo que vas a hacer mañana, pasado, el domingo. Ya. Una cosa que no me gusta mucho y que hablo mucho con la gente de mi alrededor es, joder, empezamos el lunes la semana y estás pensando en que llega el viernes. Ya. Y el martes, y el miércoles, y el jueves. No vas a disfrutar de la vida, no vas a tener un momento de placer. Eso es tremendo. Ya. Sí, porque al final, si nos organizamos bien, podemos tener muchos momentitos antes de que llegue el fin de semana. Igual no como el hacerte un viaje, una escapada, un tal, pero sí ratitos para estar a gusto, no sé, una cervecita rápida, aunque sea con un amigo. Ser amable con ese vecino que es un poco cascarrabias, que igual es un cascarrabias por algo, tiene un problema pero no se lo cuenta a nadie, ¿no? También un poco la motivación de cómo las personas podríamos aportar para combatir todo este problema que se está dando y cada vez más grave, y con esto de la Dana todavía más, pues estos temas de salud mental, de los miedos de la gente, el tema de la presión social. ¿Cómo podríamos cambiar un poco, ¿no? Aportar un algo para ser un poco el cambio? Mira, venimos de una pandemia terrible. Ahora está lo del Dana. Están las guerras que estamos viendo, la crispación mundial que existe. Yo lo primero que haría sería lo que has hecho tú, aparcar ciertas cosas, dejar que esas cosas me sigan afectando. Lo que no puedo dejar es mi entorno, mi casa, mi familia. Eso no lo puedo aparcar. Y eso a veces es un generador también de problemas. Yo recomiendo a la gente que hable, que vaya a hablar. Que vaya a hablar con alguien que sea... En el momento que tenga estas dudas de que se note crispado, que se note con ansiedad, que vaya a un psicólogo. Que vaya a un psicólogo. ¿Es complicado?
Porque ya te he dicho que muchas veces la gente vive sumida en el caos y no es consciente. Para él su caos es lo normal. Ya. Y cuando me preguntabas hace un rato, que se me ha ido un poquito, que ¿cuándo se notan estas cosas? Pues cuando el cuerpo la psicomatiza y de repente te aparece una enfermedad de estas que llamamos raras, porque has estado sufriendo estrés y ansiedad durante 20 años. Ya. Y yo siempre digo, cuando tu cuerpo habla, que tu mente se calle. Eso es fundamental. Entonces, cuando empiezas a notar cosas, por ejemplo, nerviosismo, que te notes incluso a veces hasta agresivo. A mí me pasó una cosa curiosa. Cuando yo empecé a hacer el posgrado de técnicas de relajación, yo no sabía que era una persona agresiva. Sobre todo conduciendo. A partir de hacer ese posgrado me di cuenta que yo... Pero si soy a veces Conchi me decía, no hay quien esté en el coche contigo. Era una persona completamente agresiva. Chillaba, bajaba la ventanilla. Y yo y yo no era consciente de que era una persona... ¿Para qué el intermitente? ¿O para qué no sé cuánto? Y, coño, ahí me di cuenta. Entonces, mi profesora del posgrado me dijo, mira, yo te voy a dar una palabra. Prueba. Cuando veas una situación que tú vas a salir del límite, prueba, para, respira, observa y actúa. Y si cuando te digas esa palabra tienes que actuar, actúa. Pero ya verás como la mitad de las veces no vas a tener que hacer nada. Y a partir de ahí yo mismo me propuse cambiar. Y a veces me sale, pero cuando me va a salir digo, prueba. Y ya me relajo un poco. Y es eso, darte cuenta, porque a veces no eres consciente. Y yo no era consciente de que era una persona agresiva conduciendo. Claro. Lo habías normalizado. Cojo el coche y, ¿no? Y bueno, y como también nos encontramos a mucha gente al volante, bueno, yo creo que en todos los ámbitos... Es como estas personas que van a ver fútbol y empiezan a insultar al árbitro y a los jugadores y todo esto. Es porque vives subido en un caos. Y tu forma de sacarlo es ir al campo a insultar y agredir al árbitro, a los jugadores, al que está al lado. Entonces, si tienes una persona a tu lado que te dice, chico, oye, por favor, prueba. Claro. Entonces, en ese momento tú te das cuenta y dices, pues sí, es verdad. Sí, soy un cafre. Ay, Josito, cuánto trabajo, cuánto trabajo. Oye, ¿cómo podemos hacerle? Porque habrá gente que le haya gustado este ratito de charla y creo que hemos podido hacer pensar un poco en muchas cosas. Aunque ya te digo que esto, vamos, tenemos aquí, podríamos hacer un maratón de radio porque tengo cantidad de preguntas y cantidad de temas. Pero bueno, si has estado a gusto y cómodo, igual más adelante podemos tratar algún tema ya de manera más concreta. Sobre todo pues eso, para ayudar a la gente a detectar, a darse cuenta y luego pues a conocer algunas de esas herramientas que se pueden ir poniendo en marcha, ¿no? Para mejorar y luego sobre todo pues para que la gente pues sepa que hay puertas a las que puede llamar, ¿no? En este caso, gente que nos haya estado escuchando, que le haya gustado lo que has comentado, el tema de que no hace falta que seas un gran deportista para acudir a un gimnasio y a buscar tu mejor manera y hacer algo que te ayude tanto física como mentalmente, que no solamente va la gente que es buenísima en el deporte a los gimnasios, sino también la gente pues, que quiere ganar un poco de elasticidad, o que quiere estar sana, o que quiere sentirse bien, o que quiere socializar en un espacio seguro también. O que quiere reducir su estrés. O que quiere reducir su estrés, eso es. Sí. ¿Cómo pueden contactar? ¿Dónde pueden dirigirse para poder, bueno, pues conversar incluso contigo, ¿no? Y contarte, oye, me pasa esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué podría hacer? ¿O cómo me ves? Gente que diga, bueno, ¿y cómo me ves? ¿Cómo crees que estoy? ¿No? Bueno, lo primero, he estado muy a gusto. Así Guay. Que muchas gracias. Pues a ver si eso ayuda a repetir. Eres una conductora excelente. Yo tengo un sesgo por trabajo que es, a mí me gusta observar, escuchar y escribir. Me cuesta mucho más hablar.
Pero he estado muy a gusto y todos los temas que hemos ido sacando, pues bueno, me he sentido tan a gusto que ha sido fácil, fácil. Sí que me gustaría, cuando quieras, y me invites... Sí, porque yo creo que hay temas concretos, pues lo que decías, de cómo darse cuenta, que se puede, alguna técnica que nos puedas contar, pues métodos de relajación que la gente pues tranquilamente puede empezar a poner en práctica, lo del PROA, ¿no? Porque a veces, claro, esto de la ansiedad, del estrés, de la depresión, yo a veces me da la sensación de que puede ser como no sé, como una gripe. Quiero decir que es igual tú no, pero si tienes a alguien cerca y tú tampoco lo sabes gestionar, a veces alguien de fuera de tu confianza, de tu familia, de tu entorno, puede ser el que te dé cuenta, o sea, te ayude a darte cuenta de, oye, por favor, por aquí no puedes ir. Primero, porque te estás haciendo mucho daño a ti mismo, y segundo, es que nos estás haciendo daño a los demás. Entonces, seguro que hay técnicas, pequeñas cosillas que vosotros como profesionales, como gente estudiosa que tiene experiencia, pues nos puede ayudar a los demás a darnos alguna pequeña pauta, y con ello, bueno, pues empezar a poner cositas en práctica, y luego incluso pues decir, mira, pues voy a acudir a una persona y esto funciona. Claro que sí, porque a veces la gente no acude hasta que no ve que hay cosas que puede hacer que funcionen. Y empezar así un poco pues a cambiar nuestras vidas hacia un punto pues de disfrutar un poco más, de sí, todos tenemos que trabajar, todos tenemos el estrés, sabemos lo que pasa, lo difícil a veces que es llegar pues a fin de mes, los trabajos, cómo está esta sociedad, la pérdida de calidad de vida muchas veces, lo difícil que es para los jóvenes muchas veces emanciparse, encontrar un trabajo que les permita, cómo está todo en general, pero optimismo, ¿no? Como bien decías antes y bien nos lo explicabas, y sobre todo darnos cuenta y saber que hay herramientas y personas que nos pueden ayudar a mejorar incluso todo eso, ¿no? Sí, el ser humano es tremendamente resiliente. Al final tenemos esa capacidad de lucha contra la adversidad, y lo estamos viendo ahora mismo en Valencia, ¿no? La cantidad de gente que está ayudando, que se está esforzando, los que están y los que no estamos, que ayudamos de otra manera, ¿no? Si de toda la charla de hoy la gente se queda con estas dos palabras, optimismo y proa, creo que hemos hecho algo positivo, muy, ¿no? Positivo para los oyentes, porque el hecho de que ahora llegue un poco estresado una persona a casa y antes de generar tensión se diga proa, pues mira, en ese momento ya habremos ayudado. Claro, un comando sencillo que hace que todos nos demos cuenta de, por ahí no. Primero, porque lo único que haces es empeorar las cosas. Segundo, te sigues haciendo daño. Tercero, no solucionas nada. Y hay que gestionarlo de otro modo, ¿no? Sí, al final es un equilibrio. Vamos a seguir estresados, vamos a seguir teniendo problemas, pero si consigues mantener un equilibrio con herramientas que te ayuden a mantener ese equilibrio, eso es lo realmente importante. Nosotros estamos allí en el centro Transworld Gym. Cualquier persona que quiera hablar con nosotros sobre cualquier tema, sea de salud mental, sea de actividad física, estamos encantados de que acudan a nuestro centro, y en lo que podamos ayudar, ahí estamos. Ole. Pues Josito, muchísimas gracias por acercarte hasta nuestros estudios, ¿eh? Hoy hemos tenido un ratito de radio de los que a mí me encantan, porque son de los que te llenan por dentro y profundizas y ayudas a normalizar algo que la sociedad pide a gritos. Normalicemos, por favor, todo esto de la salud mental, de esos dolorcillos internos, que te duele el alma, que al igual que hemos normalizado ya pues los dolores físicos. Es muy importante hacerlo, porque a veces pequeñas montañitas de arena las vemos como una montaña gigantesca, y hay profesionales que nos pueden ayudar, que nos pueden coger de la mano y ayudar a aliviar los pesos internos que cada uno lleva. Así que bueno, absolutamente. Para ello, ideal haber compartido este ratito con Josito, psicólogo, máster en psicología del deporte, posgrado en técnicas de relajación, osteópata, entrenador deportivo, y bueno, que le encontramos y le tenemos ahí con su equipo en Transworld Gym, en Colindres. Josito, pues nada, darte las gracias. Gracias a ti. Y seguimos en contacto. Sí, me gustaría acabar solamente con una frase de Luigi Beringola. La vida es algo maravilloso que muchas veces no sabemos apreciar. Estamos tan ocupados con lo que sucede dentro de nuestra cabeza que nos olvidamos de vivir. Apenas vivimos el presente, y mucho menos sabemos qué pasa en nuestro cuerpo. Vivimos como desconectados de él.
Solo nos acordamos de que existe cuando nos duele algo y en ocasiones es ya demasiado tarde. Ole, ahí queda para la reflexión de todos y todas. Pues muchas gracias, Josito. A ti, muchas gracias.